Mi nombre es Benito Juárez García. Nací el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao. Esta población está ubicada en la cadena montañosa, pues ahora conocida como Sierra Juárez, y pues es perteneciente a la jurisdicción de Santo Tomás, Ixtlancotoyotl, en el estado de Oaxaca. Fui abogado y político mexicano, presidente de México en varias ocasiones, desde el 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se me conoce como el Benemérito de las Américas. Mi frase célebre es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, que es considerado por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Yo marqué un parteaguas en la historia nacional y fui protagonista del primer nivel de esta época. Yo no tenía un antecedente militar, pero fui figura clave en la Guerra de Reforma, como en la segunda intervención francesa. Soy uno de los hombres que trabajó para hacer de México una nación libre, próspera e independiente. Yo soy Benito Juárez García, benemérito de las Américas. Siempre defendí la igualdad, la libertad, la legalidad, la democracia, y por eso pues hoy debemos sentirnos orgullosos y pues por qué no festejar el legado que yo dejé, que es la educación. Entre otras de mis grandes antecedentes, tengo que legislé para la educación de los y las mexicanas, que esta fuera gratuita, obligatoria y laica. Y después de esto fundé la Escuela Nacional Preparatoria, pues con el objetivo de eliminar la educación religiosa para nada más basarla en la ciencia. El ingreso a dicha escuela pues no era libre. ¿A qué me refería con esto? A que si era libre, pues cualquier clase social podía ingresar en ella. Yo me considero el primer presidente indígena de este país. Tengo esta ilustre estadística. Yo me considero innovador de los derechos de las mujeres y siempre tuve esta preocupación por la educación. Y en cuanto a la instrucción, yo opino que es la base de la prosperidad de un pueblo y a la vez es el medio más seguro para hacer posibles los abusos del poder que existe hace años y actualmente en el país. La importancia de la educación para nuestra nación sea libre, democrática e independiente, pues va a consistir en que a través de ella todas y todos tenemos una mayor posibilidad de tomar decisiones acertadas a la hora de elegir, ya que se pueden tomar en cuenta más elementos dentro del análisis, es decir, con educación tendremos ciudadanos más libres. No todo era bueno, yo pasé momentos desagradables, momentos de orfandad, sufrí carencias, la diferencia de mi idioma y principalmente el origen indígena que conlleva esto, cargarlo en estas épocas. Pero esto, en lugar de hundirme, esto me hizo un hombre decidido a luchar por la igualdad de los derechos de todos los mexicanos, incluyendo también a las mujeres. Y pues sobre ellas pienso que para formar a la mujer, con todas las recomendaciones que exige su elevada misión, pues es formar el germen de regeneración y mejoramiento social. Por eso pues yo creo que deberíamos tener especial cuidado en saber educar a la mujer. Jamás debemos descuidar este gran principio, pues de él depende en gran parte el mejoramiento de nuestro pueblo y para que este pueblo obtenga su felicidad. Una de mis acciones, pues, aunque no sea tan recordadas, pero yo considero que es trascendente, fue la implementación de la escuela mixta. Este fue un acto en beneficio dentro de las mujeres, quienes hasta entonces contaban con algunos beneficios legales en materia educativa,
pero el conservadurismo de la época, de esas épocas, no las habían considerado suficientemente valiosas como para compartir el aula con los hombres. En nuestro país el derecho a la educación fue masiva, fue abordado incluso desde 1814 por José María Morelos, en donde lo dice en Los Sentimientos de la Nación, en donde él es también, y al igual que yo, pues demuestra la preocupación por ilustrar al pueblo mexicano. Bueno, pues quiero hablarles de mi momento de apogeo. Fue cuando me ascienden como presidente interino de México. En mi gestión interina yo realicé el primer decreto de la escuela mixta. De igual forma, esta ley promulgada en abril de 1861 establece la escuela para personas sordas. En junio de ese mismo año fui declarado presidente constitucional y pues esto trajo consigo que la educación mixta se pudiera mantener. Pero tuvimos varias trabas, pues ya que después de la declaración presidencial, pues empieza la problemática de la deuda externa, los problemas en cuanto a deuda externa. Las tropas francesas pues invaden nuestro país en 1864 y con el apoyo de los grupos conservadores mexicanos se instala una monarquía de Maximiliano de Habsburgo. Pero cuando cuando fue fusilado en 1867, yo recupero el poder y instalo la república de nuevo, y pues ya con esto considero que viene una estabilidad para nuestro país. Pues este panorama de estabilidad política pues permitió cierta consolidación del país, lo cual pues atrajo a la inversión extranjera con dinero fluyendo en la nación, y se da el crecimiento de los medios de transporte y la comunicación, el teléfono, el telégrafo y el ferrocarril. Al fin llegan a México en mi gestión. Como es lógico, pues nuestra educación se vio directamente impactada por el progreso. Los tiempos exigían una población mejor preparada y especializada sobre todo. Se incrementa el número de planteles de primaria y secundaria, incluidos las niñas que hasta ese momento eran casi inexistentes, no las tomaban en cuenta. Además, se crea la escuela preparatoria, la escuela para personas ciegas y la de artes y oficios. Otra acción en beneficio de las mujeres que se realizó en mi gestión fue por parte de una ley que decretaba la educación preparatoria. Esta no presentaba ninguna restricción para las mujeres para que pudieran ellas acceder a sus estudios. Y es así como para finales del 1867 se presenta una ley orgánica de instrucción pública, que mejor conocida como la Ley Barreda, la cual estaba encargada del positivismo y el liberalismo de la época. Dicha ley añade al precepto de gratuidad y de obligatoriedad. Además, impone sanciones a quienes no enviaban a sus hijos a la escuela y particularmente a sus hijas. O sea, ya había una inclusión a las mujeres para que pudieran continuar a agregarse a la escuela. Otras funciones que realicé pues es un programa liberal. Mostré mi sagacidad, mi valentía, mi fuerza social, mi determinación de avanzar con pasos concretos y seguros. En solo un mes promulgué las leyes de reforma, se nacionalizaron los bienes del clero, se consumó la separación de la Iglesia y del Estado. Esto fue clave en la formación del Estado moderno y laico. Se concedió al registro civil las actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Se secularizan los cementerios y las fiestas públicas, y lo esencial, se promulgó la libertad de culto, es decir, que se eliminó el pensamiento feudal y se pusieron las bases de un pensamiento crítico, sin el cual no hay ni puede haber avances en el conocimiento en el mundo natural y social sin esta. No concibo la reforma como un movimiento exclusivamente político, sino como el basamento de un sistema
de democracia. Para él, para mí, el poder tenía el límite de la justicia y no había justicia posible sin ética. Las leyes fueron sagradas para mí porque pues expresaban la altura máxima de una aspiración moral y paz colectiva. En mi base de pensamiento jurista se trataba de que es un concepto ético con la conducta personal del gobernante y en los actos de los órganos gubernamentativos. El laicismo que propuse fue decisivo para garantizar la posibilidad de la actualización permanente del conocimiento, la certidumbre de una enseñanza que no estaba sujeta a los prejuicios y a la exigencia del sometimiento a un credo, el respeto del Estado a las formas distintas de procesar una fe y abstenerse de hacerlo, discusión libre de científicos, liberales, artísticas, se les dio toda esa libertad. Hoy tenemos dentro de nuestro contexto una nueva moral política, pues el reconocimiento de lo que es considerado, como me consideran, como un héroe, como un ser humano, como el benemérito de las Américas. Mi valentía que tuve, mi fuerza social y mi determinación de avanzar con pasos concretos y seguros son una enseñanza para seguir construyendo la tolerancia, proclamar los derechos del hombre, el derecho a la educación, las libertades de libre expresión y la de reunión y de derecho al trabajo. Yo creo que dejarles lecciones de honradez, de honorabilidad y transparencia en el gobierno, pues creo que les dejé todo esto y yo me empeñé mucho en formar una democracia representativa con carácter laico de las instituciones públicas y la libertad de credos. En cuanto a mí y a los liberales de la Reforma, construimos las bases de esta república moderna, ya que cuando es un hombre, ya que se me considera como un hombre universal, como un hombre excepcional. Han transcurrido 202 años desde que nací, y al escuchar mi nombre, los mexicanos y las mexicanas lo interpretan, quiero pensar que lo interpretan con honor, dignidad, igualdad, tenacidad, así como con respeto y orgullo por ser compatriotas.